Hola chicos, en este video nos va a tocar analizar cuáles fueron las formas de resistencia que tuvieron los americanos a la conquista de los españoles específicamente, aunque también es aplicable a los distintos tipos de imperio que vamos a estudiar más adelante. Con respecto a las formas de resistencia, fíjense, la más destacada, la que más existió fue lo que se conoció como una resistencia directa. ¿Qué significa directa? Y la utilización de la fuerza para no ser dominado por medio de la fuerza. Recuerden que habíamos estudiado que el tipo de relación que establecieron los españoles era un tipo de dominación en donde primaba la utilización de la fuerza. No es que hubo una votación entre todos los, no sé, los incas o los aztecas y se votó un plebiscito vinculante a ver si quiero ser dominado o no quiero ser dominado por los españoles. No, nadie les preguntó. Entonces, ese tipo de dominación fue por medio de la fuerza. Entonces, la forma de resistencia, la principal forma de resistencia, también era por la utilización de la fuerza. Eran estas, lo que se conoce como estas guerras o rebeliones. Cuando un pueblo está dominado por la fuerza y no quiere seguir siendo dominado, inicia, o muchas veces pasó en la historia que inician estas rebeliones con la utilización de la fuerza para dejar de ser dominados. Ahora, también existieron otras formas de resistencia, pero eso se van a dar más adelante, que ya es utilizando las propias estructuras de los propios españoles, yendo a juicios. Por ejemplo, cuando un español violaba las leyes de Burgos, que ya las analizamos, por ejemplo, los indígenas iban a la audiencia, iban al juzgado, lo que hoy conoceríamos como el juzgado, y empezaban un sumario, empezaban un juicio contra ese español que había violado las leyes de Burgos. El tema es que, obviamente, en el juzgado en las audiencias, principalmente, o casi siempre, como era un español, siempre los fallos eran a favor del español y no a favor de los indígenas. Entonces esa forma de resistencia que era utilizando las propias estructuras de los españoles no terminó dando demasiado resultado para los indígenas. Entonces se recurría a esta otra forma de resistencia, que es esta resistencia directa. Fíjense en el cuadrito que yo les subí ahí, que vimos que la forma de resistencia, yo ahora lo estoy viendo en este momento, así lo vamos explicando. Y ustedes lo van viendo y comprendiendo al mismo tiempo. Como siempre, les recomiendo tener el mapita conceptual abierto y al mismo tiempo estar viendo el video, así pueden estar viendo las dos cosas. La forma de resistencia directa, fíjense, yo les puse por un lado los imperios americanos. Estos eran obviamente principalmente los incas o los aztecas, que no querían perder su imperio, no querían dejar de tener ese gran estado, esa gran sociedad que tenían. Entonces yo les había anticipado que, por ejemplo, los incas habían escapado al Machu Picchu, que es una región que queda recontra alto, recontra fortificado, recontra difícil de acceder. Cuando los españoles querían ir caminando, tenían que ir en lo que se conoce con el nombre de fila india, que es uno atrás de otro, y solamente se podía acceder por pocos lados. Entonces los incas se quedaban en esa resistencia y solamente defendían esos pequeños lugarcitos donde podían llegar los españoles de a uno. Era muy fácil de defender. Entonces, bueno, los conflictos ahí con los incas y los españoles duraron muchísimos años. Ahí lo pueden ver también en la página del libro. Por otro lado, tenemos también la forma de resistencia de los pueblos que habían sido sometidos por los incas o por los aztecas. ¿Se acuerdan que yo les dije que si no fuera por la alianza entre los españoles y los tlaxcaltecas, por ejemplo, era imposible que se hubiera dado la conquista como se dio? Entonces, estos pueblos, yo les dije, en ese momento, en ese corto plazo, estaban recontra contentos porque se sacaban de encima a los aztecas. Sí, pero no sabían que después se venía algo peor, que eran los españoles. Bueno, cuando se dieron cuenta que los españoles no querían liberarlos, sino que querían solamente cambiar de dueño, bueno, ahora ya no te gobiernan más los aztecas, sino que ahora te domino yo. Ahí los tlaxcaltecas y todos los otros pueblos dominados dijeron, pará, momento, che, no, esto tampoco me gusta. Entonces también iniciaron otro tipo de rebeliones contra los españoles. Fíjense que yo ahí les puse que la forma en la que realizaban estas resistencias eran con armas americanas o también con armas y tácticas europeas. ¿Qué significa? Que estos indígenas, estos nativos americanos, no utilizaban solamente las técnicas españolas, sino las técnicas españolas de guerra, sino que las técnicas americanas, perdón, de guerra, sino que también adoptaron las españolas. Por ejemplo, fíjense que ahí lo dice el libro, empezaron a domesticar caballos, empezaron a utilizar caballos para la guerra, algunos empezaron a utilizar también armas de fuego. Ya las guerras de estos indígenas no eran una guerra para capturar prisioneros, sino que si
los españoles van a iniciar una guerra a muerte, bueno, nosotros también tenemos que iniciar una guerra a muerte. Entonces usaban las tácticas no solamente americanas, sino también las tácticas europeas. Por otro lado, fíjense que tenemos lo que se conoce, yo ahí le puse el nombre como guerra nómada. ¿Qué significa esta guerra nómada? Una guerra nómada es un tipo de guerra en donde los indígenas, esto se dio sobre todo los pueblos nómades, fueron los que más realizaron este tipo de guerra. ¿Se acuerdan que antes de la llegada de los españoles nosotros analizamos que había tres tipos de sociedades en América? Estaban los grandes imperios, las ciudades-estados y los pueblos nómades. Bueno, estos pueblos nómades, ¿se acuerdan que iban de un lugar para el otro? Claro, la forma de hacer la guerra de estos pueblos eran... llegaban a un lugar donde había españoles, trataban de causar la mayor cantidad de daño posible, capaz que de herir a varios, robarles comida, robarles cosas. Claro, imagínense, le roban toda la comida. Vos no matás a nadie, pero esas personas que hay se van a morir de hambre si no tienen más comida. Entonces agarraban todas esas cosas y se iban para otro lado. Entonces cuando los españoles tardaban tiempo en agruparse, en ponerse las armaduras y en querer salir a buscarlos, cuando salen a buscarlos, esos indígenas ya no estaban más ahí donde estaban antes. ¿Por qué? Porque eran nómades y ahora se habían ido a otro lado. Entonces cuando los españoles querían venir a buscarlos, los nómades se iban para otro lado. Entonces los españoles querían venir a buscarlo y se iban para otro lado. Y así los españoles se iban quedando sin recursos y los nómades que ya conocían el terreno y ya sabían dónde había distintos tipos de recursos, nunca se quedaban sin recursos. Entonces completamente, siempre moviéndose de un lugar para el otro, los españoles no podían alcanzarlos nunca. De hecho, fíjense lo que puse abajo en la flecha en el cuadro. A este tipo de pueblos, a los pueblos nómades, los españoles no llegaron a conquistarlos, no llegaron a dominarlos, no pudieron someterlos. ¿Por qué? Porque constantemente se estaban moviendo de un lugar para el otro. No es que se quedaban fijos en un lugar. No era como, por ejemplo, los aztecas o los incas, que tenían su ciudad capital, tenían ¿cómo es? Cusco para los incas o... ay Dios, se me fue el nombre. Que actual México DF. Bueno, la capital de los aztecas ya me va a venir. El nombre son bastantes cosas en Tenochtitlán, ahí está. No es que tenían Tenochtitlán y listo. Una vez que tomo Tenochtitlán, ya está. Ya conquisté absolutamente todo, porque la mayoría de los aztecas están ahí en Tenochtitlán. Entonces no, estos pueblos nómades se movían constantemente. Entonces, bueno, ¿dónde los voy a buscar? Y capaz que captura uno o dos, bueno, pero quedan un montón más todavía. Entonces a estos pueblos nómades nunca llegaron a conquistarlos y a someterlos los españoles. Por ejemplo, fíjense ahí lo dice el libro, estos pueblos más cercanos a nuestro país se ubicaban en el sur. Por ejemplo, lo que es la Patagonia para Argentina y la Araucanía para Chile. En lo que va a ser, por ejemplo, para que se den una idea, desde la provincia de Buenos Aires para el sur, los españoles nunca llegaron a conquistar y nunca llegaron a dominar a los pueblos que vivían en esas regiones. Pero bueno, continuemos ahora, así finalizamos con la otra parte del cuadro. Fíjense qué pasó con los imperios americanos y los pueblos sometidos antes de los españoles, o sea, sometidos por los propios americanos también, que utilizaban armas americanas y armas europeas. ¿Qué pasó con ellos? A este tipo de pueblos los españoles sí lograron dominarlos, sí lograron someterlos. Por esto que explicaba anteriormente, porque tenían su ciudad en un solo lugar y una vez que conquisté esa ciudad, listo. A lo mejor se podían escapar para algún otro lugar, pero siempre bastante cerquita. Entonces los españoles podían conquistarlos al lugar donde llegaban. Ahora, fíjense que abajo dice, y cuando estamos terminando, ¿cómo lograron dominarlos? ¿Cómo lograron dominarlos? Y ahí yo les puse principalmente tres cuestiones importantes. Por un lado, la cuestión de la guerra, por la utilización de la fuerza. Si hay una rebelión o una guerra, que utiliza mejor los recursos de la guerra, va a ser el que logre dominar y vencer al enemigo. Cuando hay una guerra, muchas veces la forma de pensar es de amigo-enemigo. Pero bueno, otro punto a tener en cuenta es también la cuestión de la religión. ¿Por qué la religión? Porque al modificarle la religión, a dejar de tener su religión pagana y pasar a ser cristianos, muchas veces los españoles mandaban, ahí el libro habla principalmente de los mayas, los españoles no mandaban guerreros a querer convencerlos o a querer dominarlos, sino que mandaban sacerdotes con la palabra de Dios, explicándole por ejemplo, a los mayas, diciéndoles, mirá, si estás en contra, a los españoles están acá porque el Papa les dijo que esta podía ser su tierra. Entonces, si estás en contra de los españoles, vas a estar en contra del Papa. Y si estás en contra del Papa, vas a estar en contra de Dios. Fíjate si te conviene
luchar contra los españoles o no. Fíjense, sin la utilización de ningún tipo de arma, con esta convención, mejor dicho, los sacerdotes lograban convencerlos a los mayas y a distintos pueblos americanos. Entonces de esa manera se calmaban, terminaba la rebelión y no querían luchar en contra de los españoles para no estar en contra del Papa y para no estar en contra de Dios. Es como una especie de Age of Empires en donde los monjes van y logran conquistar unidades del enemigo. Pero bueno, el Age se basa en cuestiones que pasaron de en serio y hay que analizar estas cuestiones que pasaron efectivamente. Y por último, también es bastante complejo esta cuestión, la vamos a estudiar más adelante también, que fíjense, plantea que los españoles terminaron incorporando a pequeños grupos beneficiados. ¿Qué significa esto? Y capaz que había un grupo familiar o una persona que anteriormente con los incas o con los aztecas, la verdad que le iba recontra mal. Tenía muy poquita tierra, no tenía riquezas, no tenía nada, y de repente llegaban los españoles y decían, mirá, si vos me ayudás a dominar y a someter a todas estas personas que son de tu misma civilización, yo te doy un montón de beneficios, le decían los españoles. Yo te doy un montón de tierra, yo te doy un montón de riquezas, yo te doy un montón de mujeres, yo te doy todo lo que vos me pidas, pero me tenés que ayudar a dominar y a controlar a toda esta población. Entonces las personas, este grupo de personas, esto que se conocerían con el nombre de marginados o rechazados de la sociedad, que anteriormente no tenían absolutamente nada, y que no tenían, la verdad, ningún sentido de pertenencia por esa civilización o esa sociedad donde estaban, que solamente los había maltratado también a este grupo muy pequeñito de personas, de repente llegaban estos tipos que no los veían como más malos que lo que estaban previamente, y encima me prometen buenas cosas. Y bueno, algunas de estas personas aceptaban ascender en esta escala social, por así decirlo, obtener esta cantidad de bienes, esta cantidad de riquezas, a cambio de ayudar a los españoles a dominar, a controlar y a someter al resto de los que anteriormente habían sido sus compañeros, sus súbditos, porque con ciudadanos no, porque no eran una república, pero que antes habían sido miembros del mismo estado, de la misma organización. Esto más adelante vamos a ver que es algo que no se da solamente con los españoles, no se da solamente en América, sino que se da en todas partes del mundo y principalmente en África. No solamente con los españoles, sino también con los ingleses, con los franceses, con los portugueses, también con los holandeses. Era una práctica, y en la India también se dio muchísimo. Es una práctica que se utilizaba y hasta hoy en día se utiliza bastante. Hay personas que prefieren estar en contra de sus compatriotas o hacer que sus compatriotas estén en una relación de dependencia con otros, pero a cambio yo individualmente estoy mejor parado, yo salgo más parado. A mí no me importa que todos los demás estén sufriendo mientras yo tenga mis grandes hectáreas, mientras yo tenga mis riquezas, mientras a mí me permiten buenas cosas. Entonces esto es algo que pasó muchísimo en la historia de la humanidad, y de otras maneras o de otras formas hoy en día puede llegar a pasar, no solamente en Argentina, sino en muchos otros países del mundo.